Hola, una ministra que quiso lavarse las manos, una información repetida, otra de corte comercial mal manejada y claro, desarrollos sobre lo que les revelé aquí la semana pasada sobre unos contenidos fraudulentos nos sacudieron esta semana. La ministra retadora fue la de Ciencia, doña Yesenia Olaya, a quien no le gustó que al exponer en un artículo las críticas de científicos y universidades frente a las últimas convocatorias que se financian con las regalías, pusiéramos su fotografía y atáramos esas convocatorias al ministerio, pues es un grupo en realidad el local el que las aprueba y no el propio ministerio. Me llamó la ministra a la reflexión con un largo post en redes donde aseguraba además que el papel del ministerio era apenas la Secretaría Técnica de ese OCAD, lo cual presentaba como una simple función administrativa y de apoyo y nada más. Primero, el artículo decía expresamente que las decisiones las tomaba ese OCAD, del que el ministerio ocupa la Secretaría Técnica. Pero segundo, dudo que la ministra no conozca el decreto que detalla el papel del Ministerio de Ciencias como Secretaría Técnica de ese OCAD, uno de los cuales, contrario a lo que decía la ministra en su post, es estructurar los términos de referencia de las convocatorias. De manera que no, señora ministra, no estamos creando un antagonista político artificial, como dice en su jalón de orejas. Me parece perfectamente válido usar su imagen como cabeza visible del sector y del ministerio, al que las universidades le han enviado cartas pidiéndole una revisión de los términos de referencia que sí estructura el ministerio con planeación nacional. El contenido repetido fue un texto de homenaje que escribió Paola Agostini al cumplirse 2 años de la muerte de su esposo, quien fuera nuestro columnista ambiental estrella hace unos tiempos, Juan Pablo Ruiz. Esa fue toda mía porque aunque sabía que en la sección Vivir tenían también el texto, pues faltó un día uno de nuestros columnistas del jueves y preferí asegurarlo allí de una vez, aunque el aniversario se cumplía en realidad el sábado. Pero olvidé avisar, allí los muchachos de Vivir lo publicaron también en sus páginas en la edición del viernes. Por lo menos, dado que la conmemoración era el sábado, en el digital salió solamente uno el propio día del aniversario. Y el jalón de orejas de Johanna Castro puede parecer una sutileza nada más, pero me pareció muy válido. Fue con un contenido de gobierno que, aunque estaba debidamente etiquetado como promocional, en uno de los párrafos recibía un respaldo del espectador que no debería tener este tipo de contenidos, al escribir que el espectador conoció que, para hablar del proyecto de la jurisdicción agraria, estamos dando un aval del periódico a un contenido que está mediado por una transacción comercial y eso no debería suceder. Y bueno, como era apenas lógico, la revelación que hice aquí la semana pasada de este practicante que estuvo inventándose fuentes para unos artículos de bienestar personal, generó mucho ruido y también reflexiones y debate entre el hate barato de los malquerientes de siempre, hasta incluso disculpas de un rector de la universidad donde este personaje estudió. Hubo reflexiones interesantes que nos interpelaron, como también era apenas esperable. Dentro de estos últimos, muchos opinaron que había sido en realidad falta de transparencia haber eliminado los artículos que produjo este personaje. Estaría de acuerdo que hubiera sido falta de transparencia si simplemente los hubiéramos eliminado y nos hubiéramos quedado callados. Nadie lo habría notado en realidad, nadie lo había notado antes, pero dejar publicados los artículos, así se pusiera una explicación en cada uno de ellos de su posible falsedad, pues sería dejar circulando mentiras con el respaldo del espectador. Ha habido llamados también a que demos a conocer un listado de todos los artículos para saber cuáles fueron. El rollo es que, como se los conté también aquí la semana pasada, pues decidimos cortar por lo sano, eliminando todos los contenidos desarrollados por el personaje, que por supuesto están bajo sospecha, pero pues eso no quiere decir necesariamente que todos tengan falsedades. Habrá que revisarlos con más cuidado y quizás si más adelante podamos llegar a un listado completo
con al menos los titulares de esos artículos. Igual, como a pesar de que les conté también que todos esos contenidos eran en temas de bienestar, muchos se quedaron solo con el titular de esta sección y además pues hubo algunos que quisieron aprovechar el papayazo para especular con que había sucedido con temas, llamémoslos fuertes, principalmente de corte político. Entonces decidimos pues por ahora hacer un artículo adicional con un listado de los artículos que claramente pues caían en esas fuentes inventadas y un poco contar cómo fue el proceso que hicimos para detectar el fraude, para darle un poco más de transparencia al alcance de ese daño que claramente no es el que los haters han tratado de promocionar. Y llegamos a las palabras de don Jairo Alberto. Fueron 26 las palabras inventadas en el periódico impreso que nos pescó esta semana. Seguimos mejorando, parece. Escogí como palabra de la semana una más bien en honor al juicio de don Jairo Alberto. Siempre es complejo cuando uno califica algo como el más, el primero, el único, y eso nos iba pasando esta semana al hacer un reportaje sobre la nueva fábrica de vacunas implementada por la Alcaldía de Bogotá, que en el titular presentamos como la primera fábrica de vacunas en el país. Pues don Jairo Alberto nos desempolvó un artículo de mayo del año pasado donde hablábamos de la inauguración de la primera fase de una planta de vacunas de Baxterra en el país. Pillados quedamos. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao.